A lo largo de todos los episodios que ya lleva publicado este podcast, os he hablado muchas veces de la cuestión de la interacción en esta gran ciudad con fauna salvaje, hasta cierto punto más o menos salvaje, tanto hubo un episodio sobre halcones, sobre ardillas y su censo. Incluso yo creo que alguna vez he mencionado el tema de otros animales menos frecuentes dentro del imaginario de fauna urbana, como los propios mapaches, que yo he visto en su madriguera o en su refugio sobre un árbol justo frente en Central Park, en la llamada Billionaires Road, la calle 59 que flanquea Central Park por el sur. Pues ahí mismo he visto una familia de mapaches agazapados en su árbol. También aquí en el propio Prospect Park, pues donde estamos grabando hoy, y seguramente podréis escuchar de fondo algunos de los sonidos que producen las aves que por aquí habitan, además del tráfico aéreo que sobrevuela esta zona de Brooklyn por los aviones en su ruta de aproximación yo creo que es al aeropuerto de La Guardia. También me he cruzado a veces en alguna que otra noche de verano, a altas horas ya cruzando en bicicleta el parque, pues con algún que otro mapache. Menciono estas especies digamos salvajes por no mencionar esos incómodos vecinos que tienen las ciudades y Nueva York también, que son las ratas. Eso ya es otro tema. Aquí podemos oír a estos bellas aves, estos patos que no sería capaz de clasificar. Los únicos que conozco son pues algún que otro cisne que anda por aquí y los gansos de Canadá y gaviotas que por aquí habitan habitualmente. También hay otras historias que quizá alguna vez haya que traer al podcast, como ciertas historias un tanto rocambolescas, como la de coyotes que también se han llegado a encontrar, se han llegado a divisar por Central Park, y nos podemos preguntar cómo han llegado allí. Según he leído, han llegado de una forma tan rocambolesca como venir nadando por el East River. Esto todo por la noche, eso sí. He leído crónicas que la policía había sacado del agua a coyotes en el East River, que al parecer entran en la ciudad por el Bronx, los parques del Bronx, sobre todo Van Cortlandt Park, que es el parque que se encuentra en el confín norte de la ciudad con ya el condado de Westchester, y es un área natural muy grande también. Es quizá el parque más grande de Nueva York, también unas áreas muy salvajes, y por ahí entran y nadando por el river llegan al Midtown de Manhattan, y por las noches pues se meten por las calles y llegan a Central Park, y se ha detectado tráfico de estos animales de forma nocturna que llegan, y bueno, son hasta cierto punto anecdótico, y en el podcast hemos hablado muchas veces de este tipo de cosas, como también creo que hace años ya hicimos el episodio de los avistamientos de ballenas en lugares tan improbables como bajo el propio puente George Washington, un poco unos kilómetros río arriba del Hudson. Aunque bueno, el avistamiento, de ballenas no es algo infrecuente aquí en el New York Harbor, sobre todo en la zona bajo el Verrazano Bridge. Las redes sociales están llenas de vídeos de pescadores de esa zona que filman todo tipo, algún tipo de ballena, sobre todo creo que humpback, creo que es la ballena jorobada. En esa zona es fácil avistarlas. ¿Qué os traigo hoy al podcast en esta grabación de tono natural y con banda sonora natural de fondo? Bueno, una historia que comenzó hace un año y que no fue hasta ayer cuando surgió la noticia, que también vamos a comentar. Me pareció pues digna de contar y enlazar con otro tema relacionado con
lo que es el entorno construido en Nueva York. La historia de la que os quiero hablar es la de Flaco, el llamado así, o apodado o bautizado así, búho real euroasiático, que era parte de los animales que se encontraban hasta hace un año en exposición en el zoo de Central Park. Y bueno, pues ese pequeño zoo muy orientado hacia niños y que, como todos los zoos, muy cuestionable, ¿no?, su filosofía y naturaleza, pero que en un acto, sería ya quedarse corto, decir de vandálico, sino un acto criminal, pues fue liberado por personas todavía no identificadas hasta hoy. Al parecer hay todavía una investigación abierta. Bueno, que hay un grito aquí porque hay una pareja de de cisnes que se encuentran en yo creo que empezando pues sus labores de cortejo en esta época del año de cara a la primavera, y atraen bastante la atención del público que por aquí en esta soleada y fría mañana. Bien, volviendo a la historia de Flaco, unos individuos no identificados cortaron la malla de acero que tenía pues este recinto donde búho real euroasiático se encontraba en exposición, y claro, el animalico se escapó. ¿Quién era esta ave rapaz, el búho? Esta especie, como su nombre indica, no es una especie autóctona de América, es un ave que nació en cautividad en Carolina del Norte o Carolina del Sur, creo que he leído, y fue traído aquí. Nació hace 10 años en cautividad y vivía ahí. El animal evidentemente, cuando tuvo oportunidad, se escapó y apareció en una esquina de la Quinta Avenida, y eso podemos verlo también. Hoy en día nada escapa a las garras del social media, y hay vídeos por ahí donde podéis ver cómo se encuentra de manera un tanto perdida en una acera de la Quinta Avenida y la policía alrededor custodiándole para que nadie se acercase a él. Y la cuestión es que no fue posible capturarlo porque el animal tampoco se dejaba capturar, y por el temor de tanto dañar al animal como que este animal, que tiene unas garras importantes, un tamaño importante y unas garras, un pico importantes, pudiese dañar a algunos de los trabajadores del zoo que se personaron pues, para capturarlo de nuevo y traerlo de nuevo al recinto. Pero no fue posible. Al final se acabó escapando ese 2 de febrero de 2023, y ahí es donde empieza todo un año de seguimiento por parte de todos los amantes, ¿no?, de las aves en Nueva York, que aquí es bastante. Ahora mismo esta zona también es una zona muy propensa pues a la gente que le gusta la actividad esta del bird watching. Viene mucha gente con cámaras, binoculares, a ver todas las especies que por aquí es. Y en Central Park, sobre todo en su parte más norte, cualquier día paseando podéis ver a mucha gente pues practicando esta afición de lo que es la observación de aves, que podremos hablar un poquito más adelante de especies que podemos ver. Bueno, Flaco creó su leyenda, y era todo un espectáculo o una afición de gente siguiéndole y publicando fotos suyas en medios sociales, en todas las redes sociales, no solo en el parque, sino cuando el animal se salía de él y se daba una vueltecita por los barrios colindantes, el Upper East Side, el Upper West Side, pues avistamientos de este ave posado en cornisas de edificios, en los famosos depósitos de agua, o incluso pues asomándose a ventanas, y gente pues quedándose bastante sorprendidos cuando ven que por la ventana de su apartamento hay un búho mirándote con ojos fijos. Al tratarse de un animal que, como os decía, había nacido y vivido toda su vida en cautividad, existían grandes dudas sobre su
viabilidad como animal viviendo pues fuera, ¿no?, de ese recinto confinado y controlado. Pues nada más lejos de las expectativas cuando se pudo comprobar que este búho real euroasiático se había adaptado perfectamente al entorno de Central Park y no tardaron en poder comprobar cómo era capaz de cazar por sí mismo y sobrevivir sin ningún problema. Tenemos en este registro digital de la vida de Flaco por fotos de cómo caza ratas, ratones, palomas y se alimentaba sin mayor problema. El riesgo que esto entrañaba es el que pudiese cazar o ingerir algo del veneno que se deja en muchos sitios para combatir la plaga de ratas. Pues existía ese temor que pudiese ingerir esos venenos que realmente en los parques no se utilizan para evitar que lo ingieran pues este tipo de depredadores naturales que existen, porque Flaco evidentemente no era, ahí llegaremos después, no era el único ave rapaz que habita regularmente Central Park y otros parques. Existe una bastante nutrida población de halcones que regularmente se pueden ver en Central Park e incluso cazar, y formando pues el espectáculo que es ver a un ave rapaz pues ejerciendo sus funciones de depredador natural. También algún otro búho que regularmente se puede ver en Central Park. Pues superado el miedo de que pudiese mantenerse por su cuenta, continuó pues todo este seguimiento y a la larga parecía que, aunque seguían las autoridades del zoo con la idea de finalmente poder capturarlo cuando fuese posible, tanto sin dañar al ave como que el ave no causase algún daño a aquellos que fuesen a capturarlo, pues parece como que ya se fue relajando pues esta persecución y la cosa fue derivando en un dejar hacer y con la certeza que ciertamente el destino de este búho real, al no haber en este entorno, al tratarse de una especie que se desarrolla principalmente en Europa y Asia, nunca iba a encontrar una pareja que permitiese su reproducción. Él se vería abocado pues, a vivir el tiempo que tuviese que vivir y ya está. La noticia triste vino cuando ayer leía en el New York Times que Flaco, el cuerpo de Flaco sin vida, había aparecido, digamos, el patio interior de un edificio en el Upper West Side de Manhattan. Las causas de la muerte de este ave todavía no han sido esclarecidas o publicadas. Leía que pues, iba a practicar una necropsia al cuerpo del ave, pero los primeros indicios apuntan a que la causa sea una causa que afecta muy frecuentemente a muchas aves y sobre todo en esta zona del noreste de Estados Unidos, que es donde se producen migraciones muy frecuentes de aves entre las zonas del norte, de las zonas bajas del Ártico y zonas más cálidas en el sur a lo largo de la línea costera del Atlántico. Un motivo que no es otro que la colisión de aves con edificios. Y ahí es donde quiero conectar en este podcast este desgraciado acontecimiento con lo que es la relación de los hábitats naturales, en este caso de aves migratorias, con el medio construido humano y cómo se trata de poner alguna medida que mitigue estas indeseables consecuencias sobre el paso de las aves migratorias. Y bien, ¿cuáles son es la medida
que se ha puesto en vigor para intentar reducir el problema de la muerte de aves por colisión con los edificios. Bien, pues ahí es donde viene la New York City Local Law 15 de 2019. Local Law es una ordenanza municipal que después se integra como referencia dentro del Building Code, que es la normativa de edificación local. Pues esta Local Law 15, o también llamada the Bird Friendly Design and Construction Requirements, traducido sería pues, diseño amigable con las aves, ¿no? Requerimientos para el diseño no agresivo, amigable con las aves. Entró en vigor en diciembre de 2019 y ya se convirtió en obligatoria en enero de 2021. ¿Qué medidas nos trae esta ley? Bueno, pues primero, ¿a qué aplica? Bueno, aplica a cualquier nueva construcción en Nueva York, en la ciudad, o cualquier nueva construcción, y también a edificios que vayan a sufrir alteraciones o reformas significativas, reformas que tengan que ver con su acristalamiento u otros elementos acristalados que tenga el edificio. Ya pueden ser como barandillas o escaparates, todo este tipo de cosas. ¿De qué viene esto? Bueno, el mayor peligro que tienen las aves en su relación con edificios es la colisión con elementos de vidrio que no son capaces de distinguir en su vuelo, y se producen colisiones que, bueno, yo las he visto en directo justo frente a mi edificio, y he visto pues, aves muertas por estos impactos que se producen contra generalmente ventanas, o también muy peligrosas las barandillas o los no barandillas o los petos de balcones y terrazas hechos con vidrio templado o vidrio laminado totalmente transparente, y que son en muchos casos la principal causa de estos impactos. ¿Qué requiere esta nueva normativa? Bueno, pues que todos estos vidrios donde se identifiquen condiciones de riesgo de impacto, que son pues ventanas por debajo de 75 pies de altura, aproximadamente unos 25 metros de altura, que son las zonas más propensas para el impacto de las aves, y también vidrios que estén alrededor, o sea, protegiendo estas cubiertas verdes que son también obligatorias ahora en Nueva York para todo edificio nuevo o con reformas importantes en su cubierta, hasta una altura de 12 pies, aproximadamente unos 12 pies, unos 3 metros y pico. Los vidrios, las superficies acristaladas han de recibir un tratamiento de forma que las aves puedan verlas y, en consecuencia, que no se produzcan colisiones contra ellas. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hay varias maneras ya que se han desarrollado en la industria del vidrio, pero principalmente hoy estamos, y en función de pues, las preferencias tanto estéticas como de presupuesto, aplicando dos métodos. ¿Cuál sería el primer método? Pues el más sencillo es aplicar una serigrafía sobre los vidrios, unas serigrafías que existen en muchos casos, pueden venir a contribuir, ¿no?, al diseño, a cierta intención estética sobre el vidrio, pero que facilitan pues, que las aves no se confundan y vuelen directamente contra ellos. Es lo que aquí llamamos el fretted glass, un vidrio que tiene pues, un patrón impreso sobre él. El siguiente método pues, sería lo que sería, y es económicamente más costoso, pero también produce unos mejores resultados, el UV treated glass, el vidrio tratado desconozco los procesos químicos sobre el que se realizan sobre el vidrio, pero produce que el vidrio refleje
la luz, el espectro de luz ultravioleta, que al parecer es una longitud de onda de la luz visible que las aves son capaces de ver y por tanto les facilita el distinguir claramente estas superficies acristaladas y no colisionar contra ellas. Esto que os digo, el Bird Friendly Glass es algo que ha encarecido evidentemente en la industria de la construcción el tema de ventanas. Todos los fabricantes tanto de ventanas como de los acristalamientos que acompañan a las ventanas han encarecido ligeramente el coste de los acristalamientos en edificios, pero es algo ya en vigor y no hay vuelta atrás. A partir de ahora es algo que se integra todos los días en el diseño. Esta Local Law 15 está considerada como la ley bird friendly más completa de Estados Unidos y va un poco en la línea, ¿no?, que ha adoptado Nueva York de tratar de encabezar tanto estas medidas de tratar de reducir la interferencia con el medio natural. Algo, bueno, es mucho decir, ¿sí?, en una ciudad de 8 millones de personas, pero bueno, tratar de subsanar estas cosas, así como todas las medidas relacionadas con el New Green Deal, los códigos energéticos que buscan pues, la eficiencia energética de edificios. Os he hablado también en el podcast de el gas ban, la prohibición del uso de gas en edificios que se está implantando, salvo para unos usos muy determinados, muy limitados, y todo es un paquete de acciones legislativas que ya están en marcha. Y esta del Bird Friendly Design quizá puede parecer el más anecdótico, pero es una legislación que se ha trabajado con la Audubon Society, que es una sociedad ornitológica con bastante tradición en Estados Unidos y que ha trabajado en el asesoramiento en cómo implantar estas medidas. A partir de ahora puede ser bastante habitual que cuando veamos un edificio nuevo que nos acerquemos a sus ventanas para tratar de distinguir estos pequeños patrones, bien como una serigrafía o el tratamiento de luz ultravioleta, que he de decir que a veces es prácticamente indistinguible al ojo humano. Solo si nos acercamos podemos ver como unas ligeras aguas sobre el vidrio que nos hacen concluir que estamos ante un vidrio tratado de esta manera. Es algo que, pues, según se construyen edificios, será pues, otro estándar más de la industria, como tantos otros que hay, y que yo espero que también se propague a otras ciudades, tanto de este entorno. Yo lo he visto en obras más de edificios de tipo más público, como en parques nacionales y en parques estatales, donde evidentemente la sensibilidad por estas cuestiones es mayor y se ha visto aplicado ya tiempo antes que se aplica pues, aquí en un medio urbano tan denso como en Nueva York. Pues hasta aquí la historia, la triste historia de Flaco, el búho real que durante un año vivió libre y creó una pequeña leyenda dentro de aquellos amantes de las aves, la ornitología, y que siguieron sus andanzas. Y yo recomendaría, si queréis ver un poco el timeline de toda esta peripecia que terminó de manera trágica, que simplemente en el buscador del New York Times con el término Flaco podréis ver la cantidad de artículos que se han publicado y fotografías, algunas verdaderamente espectaculares, ¿no?, de este majestuoso animal dentro de un entorno que no es, se supone que no es el natural o el predeterminado, ¿no?, para estas aves. Y finalmente la conexión, como a veces trato de hacer con las medidas que se toman en el campo de la arquitectura y construcción para intentar suavizar la fricción entre el ser humano y las especies que estaban aquí antes que nosotros.
Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.